Bueno, yo creo que es muy difícil que haya democracia si no hay cultura. Si no tenemos la capacidad de pensar que hay determinadas cosas que compartimos, que vienen de un pasado en el que han sucedido un montón de cosas, incluye la historia, pero incluye las tradiciones literarias, artísticas, y que todos tenemos que tener acceso a esa cultura, como es lógico. Ahora bien, en el mundo actual, y sobre todo en los últimos años, en las últimas décadas, desde que arrancó el siglo y llegaron las redes sociales, como hemos comentado, pues se está polarizando mucho la sociedad. Y yo creo que es el momento de reivindicar la capacidad que tiene la cultura para abrir los pasadizos que algunos quieren cerrar por un lado o por otro lado, para deshacer esa manía tan culturalmente española de negar la capacidad del otro o la legitimidad del otro o el mérito en el otro. En la cultura es donde te puedes encontrar desde los dos lados. En la cultura es donde puedes tener dos visiones que se complementan, puedes debatirlas. Debería ser así. Cada día más nos encontramos en discursos cerriles, en lo que yo pienso, lo que yo adoro de la cultura o de la historia española es lo único que se puede pensar. Si no piensas como yo, ya no eres español. Si no... Bueno, eso ha ocurrido también, eso ya es una tradición. Eso ocurre incluso al final del reinado de Fernando VII, cuando se les dice a los liberales, vosotros no sois españoles. Y los liberales lo que hacen es, vamos a ver de qué España somos españoles, y reinventan otra España. Y desde entonces hay dos Españas, curiosamente. Pero hoy en día es otro mundo muy distinto. Yo creo que la cultura tiene esa capacidad y yo creo que desde los periódicos, cuando trabajas en cultura, tienes que dar el aliento a esa capacidad que tiene la cultura para abrir los pasadizos, para abrir las ventanas, para que todo el mundo pueda verse, leerse, participar y hablar entre sí y debatir y no estar de acuerdo y discutir y enfadarse y reconciliarse. Para eso están los poemas de desamor y los poemas de amor. Claro, yo creo que la cultura es la capacidad de enlazar hechos históricos. Esa es la cultura, es con generosidad. Y para poder enlazar uno necesita conocer. Y el pasado se está olvidando. Entonces, al olvidar el pasado, por cuestiones políticas, sociales y por esa especie de obsesión por homogeneizar un conocimiento para poder formar parte por planteamientos, yo supongo que políticos, prácticos y didácticos en las escuelas, homogeneizar el pensamiento para sentirnos más pertenecientes a una especie de concepto que hemos creado raro de una Europa que ya no es aquella Europa, sino es otra cosa, es un batiburrillo singular de identidades prefabricadas, pues quizás hemos, en esa buena intención inicial, quiero pensar que hay buena intención de homogeneizar la cultura, democratizar, hacer accesible lo cultural, hemos ido perdiendo la capacidad de unir eslabones. Entonces, como se ha perdido esa capacidad, porque el foco de, digamos, la mina donde se crean esas mentes lúcidas, capaces de crear eslabones, son las escuelas. Y las escuelas no hay manera de poder crear mentes libres con mucho conocimiento, pues ahí hemos llegado a un punto ahora en el que con el olvido del pasado y una prefabricación de cosas, digamos, de sentencias, frases fáciles y sobre todo exportables en redes sociales, hemos ido creando una cultura muy de supermercado, muy de comprar, consumir y volver a comprar. Entonces, yo pienso que, como siempre hablamos y como bueno, defendemos, ¿no? El pasado, lo moderno al final es lo olvidado. Hemos olvidado de dónde venimos. Por tanto, vamos hacia un lugar incierto, una especie de... porque nos han ido alimentando una especie de papilla fácil de tragar, pero insustancial.
Y en ese sentido, la democracia es algo evidentemente que nos ayuda en la convivencia, en la enseñanza, bien, pero hemos ido perdiendo, en ese afán de democratizarlo todo, de democratizar la cultura, hemos ido perdiendo matices muy importantes. Y uno de esos matices yo creo que es la libertad de pensamiento. Yo creo que esa es la mirada que yo destacaría de cultura y democracia. Estabas pasando por el tema este de las redes de ahora y se me ha venido a la mente una expresión que cada vez utilizamos más y me he enfadado por utilizarla: la cultura de la cancelación, la cultura de la censura. Eso es una cultura, no puede ser. En el tema de la cultura y la democracia, yo creo que la cultura es algo de lo que fragua la capacidad de convivir. Entonces, cuando nuestros políticos, que son representantes de lo que es la ciudadanía, es decir, tenemos los políticos que votamos y por tanto seguramente los que merecemos, pero cuando lo que hacen ellos es, como tú muy bien dices, buscar cegar el pasado, pero cegarlo de una manera un poco, no del todo, sino más bien tuerta, cegar un lado del pasado, buscar la legitimidad para sus propios fines políticos prácticos en el pasado, de tal manera que todo el resto del pasado sea anatema. Esa manera de olvidar tuerta, cojitranca, a mí me parece que es una de las peores enfermedades que tenemos. En la profesionalidad de los políticos de nuestra democracia con respecto a la cultura, esa es una de las peores enfermedades o los peores males que sufrimos, pero no es el único. Hay otro que me parece que estamos viendo cada vez más, que es el emplear la cultura como el florero, como esa parte amable, como ese adorno para las fotos, para las encuestas, para generar momentos de buen rollo, momentos en los que sea fácil sacar un partido propagandístico, marketingiano, para que los spin doctor piensen dónde pueden hacer la foto de su candidato, ¿no? Yo creo que eso es otro mal que cualquier ciudadano democráticamente formado debería empezar a mirar con recelo como poco. La democracia no puede utilizar profesionalmente la cultura para hacer algo partidario. Creo que es demasiado importante. La cultura es demasiado importante para limitarla a un uso partidario. Yo creo que si hacemos eso, fallamos como ciudadanos, fallamos como sociedad, estamos viéndolo. Creo que estamos enfocando esa manera utilitaria de ver la cultura, de ponerla como escenario de causas, de candidaturas, de logros políticos de una legislatura, estamos dañándola, porque lo que tiene que tener la cultura es una radiación de fondo, como dicen que tienen las galaxias, ¿no? Algo que sea capaz de emitir en una onda que llegue a todo el mundo, algo que sea capaz de iluminar la noche de nuestra ignorancia. Es que para eso debería ser la cultura, ¿no? Y creo que eso no lo estamos haciendo bien, y ojalá podamos intentar cambiar algo desde la prensa cultural, ¿no? Ojalá seamos capaces de predicar con el ejemplo y escucharnos más unos a otros. Yo creo que el barroco, de donde venimos los españoles, más que de Grecia, Fenicia o Roma, nos enseñó que el máximo exponente de la democracia es la muerte. En eso dedicamos casi 3 siglos de nuestra existencia cultural, y lo aprendimos muy bien, pero ahí se nos quedó algo en el camino, y es que la muerte democratiza, pero la cultura diferencia. Y se ha intentado entender en el siglo XX que la muerte como la cultura democratizan, y no es así. Entonces, yo creo que en ese esfuerzo que tenemos que hacer desde el periodismo, la educación y desde todas las instituciones culturales, de forzar a los jóvenes a entender la cultura como un elemento diferenciador, porque es ahí donde está el valor, nos estamos equivocando. Justo en el mensaje, la cultura no democratiza, la cultura diferencia, y es ahí donde tenemos que ir, o al menos yo creo que es ahí. Como docente doy clases en un máster de pintura e historia, doy clases de historia del arte, y desde mi posición de articulista y de escritora y de columnista en ABC, yo creo, ya en lo personal,
que la cultura es un elemento fundamental de diferenciación. O sea, las democracias sirven para la convivencia, pero la cultura sirve para la excelencia. Y no hay que tener ningún tipo de prejuicios en eso.